Bueno, muy bien, aquí estamos en este encuentro, en este día martes. 3 grados bajo la temperatura en una hora, 7 grados hacia las 5 de la mañana, 3 grados bajo la temperatura, la sensación térmica es de 1 grado sobre cero. Sin embargo, la temperatura máxima esperada hoy estará en 15 grados, así que esperemos que esto sea agradable y amable durante el día de hoy. Si no hay mucho impacto del viento, así será. Lo que no es agradable ni amable, por supuesto, es todo lo que está pasando en Ucrania. Allí, obviamente, la información va y viene, porque, bueno, como alguna vez dijo Winston Churchill, en una guerra la primera víctima es la verdad. Por lo tanto, desde una posición de la necesidad de mantener la cohesión interna, de mantener el ánimo alto y la moral de la sociedad soportando el esfuerzo de guerra, digamos, uno y otro van comunicando y van informando conforme a un juego, digamos, en el sentido de decir, bueno, sí, evidentemente, estamos en guerra, está muriendo gente, pero tratemos de decir las cosas de manera tal que dé una hipótesis de esperanza. En el día de ayer hubo una gran disputa, enorme disputa comunicacional entre el alto mando ruso y el gobierno ucraniano y el alto mando ucraniano por la localidad de Severodonetsk, en donde durante todo el día los rusos decían haber tomado la ciudad, los ucranianos no niegan y niegan estar aislados. Si bien los rusos han destruido la mayoría de los puentes que comunican esta ciudad que está circunvalada por un río, el alcalde del lugar y el gobernador de esa región dicen que aunque es difícil, ¿sí?, el paso está garantizado. Y Zelensky dijo ayer, después de terminar una reunión con Ursula von der Leyen, presidenta del Parlamento Europeo, que va a haber una acción de réplica. Asimismo, en la tarde-noche de ayer se empezaron a ver imágenes que ha difundido el alto mando ucraniano, donde cañones autopropulsados de origen francés han entrado en combate. Esto significa que los ucranianos comienzan a tener la capacidad de afectar las posiciones de los rusos, que están ubicadas a 70-80 kilómetros de distancia, de donde castigan severamente, indiscriminadamente a toda Ucrania de una manera, de una violencia fulminante. En algo que quiero hacer un paralelo, porque recuerdo que durante el momento de la batalla de Malvinas, en distintos lugares, pero voy a hablar de Mar del Plata, que es nuestra ciudad, aquí estaba yo en ese momento tremendo. En la esquina de Santa Fe y Rivadavia había un café llamado Barracuda, muchos años estuvo ese café ahí. Y allí, en un momento de enorme, inmenso fervor patriótico por parte de un conjunto muy amplio de la ciudadanía argentina, éramos muy poco lo que nos atrevíamos a preguntarnos a dónde vamos con esto, en la medida del lugar y espacio que tuviéramos, y había que tener mucho cuidado con las palabras que se usaban. Digamos, los seres humanos estamos preparados para esto, estamos preparados para la idea del combate, para la idea de la defensa de la patria. Hay un constructo cultural que atraviesa las sociedades desde el origen de los tiempos. En ese momento la excitación al respecto del resultado de la guerra era enorme en Argentina. Empezando por aquellos que creyeron que iba a haber guerra, esto es Galtieri, el Estado Mayor de la Armada en manos de Anaya. Ellos creyeron que Inglaterra no iba a pelear por las Islas Malvinas, Falkland en la versión británica. En ese café, en Barracuda, en la esquina, se ponían las figuras de barcos. La verdad que alguna vez quisiera saber quién las hacía, porque estaban talladas, yo según lo recuerdo, estaban talladas en madera sobre un panel y el tonelaje de hundimiento. Y esto se celebraba, se festejaba, ¿no? Se festejaba muy fuerte. Por supuesto, la contracara vino el 14 de junio, cuando se produce la rendición y cuando cae sobre los hombros de los argentinos la realidad de que se había llevado adelante a la nación y a los combatientes a una aventura irresponsable, sin el marco, sin las condiciones y sin la estructura necesaria para poder afrontar un esfuerzo bélico de mediano plazo con una potencia militar como Inglaterra. Bueno, esto lo traigo a cuento hoy a tono de esto, es decir, hay que extrapolar mucho para saber qué es lo que está pasando. Lo que es cierto, y ayer fue un impacto muy grande, que había imágenes de la gente en la playa, en Kiev, disfrutando el día de playa. Entonces, escuché algunos comentarios en la televisión metropolitana diciendo, pero ¿cómo puede ser?
cómo estos tipos se pueden ir a la playa. Y el ser humano intenta siempre, de algún modo, en el medio del horror, rescatar algún fragmento de lo que es la vida. En una película excelente que está en Netflix, que cuenta la historia de cómo se fraguó la falsa información que llevó a que Hitler sacara las tropas de la isla de Sicilia y las llevara a Grecia, es decir, convenciendo al servicio secreto británico a Hitler con una maniobra de contrainteligencia de que el desembarco de los aliados provenientes de las bases en África ya conquistada por los aliados iba a ser en Grecia. Toda esa historia muestra en determinados momentos los salones de baile en Londres. En Londres eran habituales y cotidianos los salones de baile. Londres, que había sido bombardeada, que había sido devastada. En el medio del horror, el ser humano siempre va a buscar un atisbo que rescate eso, la humanidad. Esa cosa chiquita que hicieron ayer muchos ucranianos, que es ir a la playa, ¿no? Y he visto críticas que la verdad no entiendo. Es probable que todos y cada uno de esos ucranianos que ayer fueron a la playa, de manera directa o indirecta, tengan un dolor que llevan consigo, pero como quedó demostrado en el periodo de la pandemia, ustedes recordarán que cuando comenzó la cuestión pandémica, eran muchos los que decían, bueno, el mundo se está reseteando, y nos maravillábamos con los delfines que recorrían los canales de Venecia, y nos maravillábamos con que en alguna ciudad, esto ocurrió bastante en China, aparecían especies animales recorriendo el centro de esas localidades. También, bueno, pasó acá con el tema de los carpinchos, etcétera. Bueno, y todos decían, bueno, no, porque esto va a ser un impacto tan grande y emocionalmente va a ser tan intenso que vamos a ser mejores. Siempre sostuve desde aquí que el día que esto terminara íbamos a ser los mismos de siempre, está demostrado por la historia. Y parte de ser los mismos de siempre, en esa condición que compartimos como raza, es tratar de rescatar en algún sentido lo mejor de la vida. Ayer, cientos o miles de ucranianos en Kiev, con una Europa que está tórrida, con un calor tremendo, decidieron ir a la playa. No creo que estemos en capacidad de hacer un juzgamiento negativo, absurdo, sobre esa conducta, sin ningún sentido. Dicho esto, estamos en el medio de la saga de estos días, porque ustedes vieron que a un escándalo le sucede otro escándalo, ya Culfas pasó, hoy se está hablando de que probablemente el juez Rafecas diga, bueno, miren, hasta acá llegamos, muchachos, hagan el gasoducto, no hay ningún elemento que indique que aquí había un proceso de corrupción en marcha. Si bien anoche Javier Iguacel habló de corrupción en la construcción del gasoducto, dio explicaciones, dijo, bueno, en principio porque ellos se acusan, esto es real. Lo que ha quedado a la luz del día es que Matías Culfas ha tenido un problema de comprensión entre milímetros y centímetros, el uso de las medidas. Y esto me lleva también a otro episodio que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Anterior a la operación Overlord, que fue la operación de desembarco en Normandía, a propuesta del mariscal Montgomery, se había hecho un intento que quedó reflejado en la película, una extraordinaria película de la década del 70, Un puente demasiado lejano, un intento de ingresar por Holanda, partir por el medio del frente alemán y llegar a Berlín, que fracasó terriblemente. Una de las razones del fracaso, ¿sí?, es porque cuando las tropas canadienses y norteamericanas en el territorio pedían tiros de artillería, se expresaban en un tipo de medida, y los que reglaban la artillería para disparar se expresaban en otro. Nunca se habían puesto de acuerdo, que unos hablaban en un lenguaje técnico y otros en otro, y con lo cual terminaron muriendo muchas tropas por fuego amigo. Bueno, acá puede ser que haya algo parecido, amén de la incapacidad supina, extraordinaria incapacidad, y además del hecho de que en verdad las actuales autoridades tendrían que ser llamadas a explicar por qué dieron de baja la licitación que ya estaba terminada, y como muy bien explicó Iguacel, implicaba que el capital privado invertía para construir el gasoducto, que ahora se debe llevar adelante en su construcción, ¿sí?, con dinero del Estado, dinero que el Estado no tiene. Justamente en estos días hay un ruido enorme al respecto de lo que pasa con los bonos ajustados por SER. ¿Por qué? Bueno, porque justamente un ente estatal vendió bonos para hacerse de dólares, ¿sí?,
que tienen que ver justamente con esto. Es decir, el Estado ha estado autovendiéndose. La mayor parte de los bonos los compran ANSES, los compran entes oficiales, etcétera, etcétera. Bueno, en un determinado momento, uno de esos entes oficiales vinculado al tema energético decidió vender bonos para hacerse de dólares para poder resolver una operación que está vinculada al tema de la energía, y así estamos. Así estamos. Hoy preguntándonos con un ministro Guzmán que dijo no, de ninguna manera vamos a defoltear la deuda en pesos, si es que, como ha ocurrido cuando Duhalde dijo, el que depositó dólares llevará dólares, que Guzmán diga que no van a defoltear la deuda en pesos, significa que terminen defolteando la deuda en pesos. Más o menos algo de eso puede llegar a ocurrir. Hay mucha expectativa. Lo que pasa es que, claro, a diferencia de lo que ocurría en el gobierno anterior, no hay una playa de gente gritando sobre este tema en la televisión todo el día, en la oreja de la gente, y entonces medio como que pasa entre otras cosas. Por otra parte, la Cámara que nuclea a las empresas de transporte de carga argentina ha publicado un mapa de la situación del tema del combustible en el país. La situación es cada vez más crítica, el gobierno no apura decisiones, tal como hablábamos ayer con el presidente de Carvio. Es cierto que hay acciones, hay uno que está impulsando fuerte estas acciones, que es el gobernador Schiaretti, diciéndole al Estado, bueno, mirá, tenés que comprar acá. El porqué de que no compran. Bueno, una de las razones del porqué de que no compran es que parece ser que en el proceso de incorporación, ¿sí? Es decir, el tipo produce gasoil, o tiene gasoil producido o compró en el exterior. Lo tiene que mezclar con el biodiesel. Bueno, ahí hay un proceso que las petroleras son medio renuentes a llevar adelante. Esto se resolvería si, como pasa con el GNC, de una vez por todas, se arma un esquema de distribución de biodiesel, que en definitiva ha demostrado que solo, sin estar incorporado al corte, también es sumamente redituable. Pero no, son decisiones de fondo que este patético gobierno, tristísimo gobierno, es incapaz de tomar. ¿Tenés el video que te pasé? Bueno, esto decía el nuevo titular de la AFI, ex ministro de la Defensa argentino, Agustín Rossi, sobre el tema del avión ex iraní, hoy venezolano, con 19 ocupantes a bordo, en una teoría que esbozó en el canal C5 Néstor y que ni siquiera su interlocutor, el infame señor Dugan, se animó a compartir en público. Con esto nos vamos al corte. Ahora está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Y esto, son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y le da y sale a manejarlo cualquiera. No sé. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esto es información o es una...? No, esta es una deducción mía. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción mía. Fíjense que lo que sucede en Córdoba, que cuando llega el avión a Córdoba, se convierte casi en una atracción.